En libertad, 3 opositores cubanos quienes fueron detenidos cuando intentaron acercarse al Papa Francisco durante su visita a La Habana el pasado mes de septiembre. Habían sido acusados por desacato, desorden público, resistencia y atentado. Tras salir del centro de detención, uno de ellos declaró que continuarán luchando por la libertad y democracia en Cuba. Los disidentes salieron de la cárcel, pero quedan a la espera de un juicio. Recordemos el momento de la detención, cuando incluso uno de ellos logró saltarse el cordón policial y darle la mano al pontífice. Al paso del Papa Francisco en su papamóvil, opositores cubanos traspasaron el área destinada a los asistentes para gritar consignas contra el gobierno. Este es el momento de su detención por agentes de seguridad en medio de forcejeos y gritos. Los detenidos pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, un grupo opositor activo en el este de la isla. Fueron llevados a un cuartel policial en el municipio de El Cerro, cercano a la Plaza de la Revolución. El Papa no se percató del incidente y la misa se llevó a cabo luego sin contratiempos. Cuba tiene un régimen unipartidista dirigido por el Partido Comunista. Toda oposición es ilegal. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en La Habana, Cuba, con Zaqueo Báez Guerrero, activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, liberado luego de haber sido encarcelado el pasado 20 de septiembre junto con otros 2 activistas por acercarse al Papa Francisco. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente bien, perfectamente bien. Cuéntenos, por favor, qué sintió al ser liberado del centro de detención y cuál fue la advertencia del gobierno cubano. Bueno, sentí que ha sido casi una victoria, no una total victoria, porque bueno, estamos en la casa recluidos bajo prisión domiciliaria. Pero bueno, es de la casa al trabajo. Y bueno, pues como he dicho en otras entrevistas, mi casa está en Calabazar y el trabajo mío es la oposición y seguirá siendo la oposición en Cuba. Y con respecto, me dijo, o sea, ¿qué otra cosa me preguntó, por favor? ¿Qué le advirtieron al liberarlo? No, que íbamos a ser liberados nos hicieron firmar un documento de prisión domiciliaria, de la casa al trabajo. Muy bien, ahora... documento oficial. Sí, lo escuchamos. Ajá, 6 documentos tuvimos que firmar y no nos dieron copia ninguna, no poseemos copia de esos documentos. Ahora, quisiera preguntarle, al momento de su detención, algunos hablaban de que incluso uno de ustedes logró hacer contacto con el Papa Francisco, sin embargo, en otros medios, e incluso el propio pontífice advertía que él no supo, que trataron de acercarse a él, que trataron de advertirle de la situación que se vive en Cuba por el régimen de los Castro. ¿Usted qué nos podría compartir al respecto del momento de su detención, si en realidad pudieron entrar en contacto con el Papa Francisco? Bueno, nosotros nos manifestamos ahí pacíficamente al cruzar la barrera que tenían ellos allí para decirle al Papa nuestras demandas como sociedad civil que somos en Cuba, cuáles son nuestras exigencias. Porque bueno, creemos que no es solamente el Papa, tendría que hablar con los Castro, con el régimen dictatorial de los Castro, también con la oposición, que por supuesto sabemos que no estábamos en la agenda de él, lamentablemente no estábamos en su agenda. Y sí llegué, yo en particular, Zaqueo Báez Guerrero, quien le habla, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, al Papa Móvil, dándome el permiso, la guardia del Papa, a que yo llegara a avanzar hacia él, y sí le dije, señor, esto es una dictadura, Cuba está hundida en la más cruel de las miserias humanas, Raúl Castro es un mentiroso y todos los domingos golpean a las damas de blanco brutalmente ahí al salir del parque frente a la iglesia de Santa Rita en 3ª y 26 Avenida. Fue lo único que alcancé a decirlo, como han visto las imágenes, sí hablé con él me escuchó. Ellos poseen esas imágenes e imagino que hasta poseen ese audio. Les pido de favor al Papa y al Vaticano que las publiquen, por favor, para que el mundo sepa. Señor Báez, continúe, dígame, por favor. Dígame. Continúe. Que las publiquen, por favor, puesto que ellos poseen esas imágenes. Atrás del Papa, en el papamóvil, iba un camarógrafo que alcanzó a tomar las imágenes perfectamente bien. El audio debe haber salido ahí, porque fue muy próximo
a mi cara ahí, a donde estábamos manifestando. Y él, si no alcanzó a escucharme, no sé cómo no puede haber alcanzado a escucharme, cuánto debería haberme acercado yo para que él me escuchara. Entonces no hubo respuesta del pontífice, primera pregunta. Y la segunda, la Iglesia Católica, es usted ferviente. ¿Qué le dicen los curas locales en su localidad? ¿Qué nos dicen a nosotros? Correcto. Los opositores. Sí, señor. ¿Qué yo le digo a los curas? Sí, es decir, ¿es usted religioso? ¿Tiene usted relación con la Iglesia Católica en la isla? Bueno, yo directamente no soy católico, pero sí mi nombre es bíblico. El Saqueo es un nombre bíblico, al igual que el de mi esposa, María Josefa, es María, como la madre del Señor Jesús. Aunque no sea un feligrés que vaya a la Iglesia Católica, sí creo en Dios, creo muchísimo en Dios, creo en el poder divino del Señor y sí creo que existe Dios, ¿cómo que no? Ahora quisiera preguntarle, usted nos narró cómo fue el momento del acercamiento con el Papa Francisco, lo que logró decirle, pero ¿a qué le tiene miedo el régimen para que los hayan detenido, los hayan encarcelado y ahora los estén investigando por diversas acusaciones? Bueno, lo primero que le teme a este régimen dictatorial, de dictadores y asesinos, no es más que el estallido social, que se pueda provocar un estallido social en un momento determinado, ya sea un evento importante, así como, aunque no sea un evento importante, en las calles de la capital, de toda la isla, a nivel nacional, a nivel de toda la nación. Ellos le temen mucho a eso, por eso toman medidas de represión fortísimas con nosotros, puesto que la represión es el arma del que no tiene la razón. Y ellos le temen mucho a eso y tratan de asustar al pueblo de Cuba. A nosotros no pueden asustar porque ya nosotros estamos, ya nosotros decidimos nuestros miedos. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, aunque no hay que ser tan valiente como decía Andrés Carrión, un hermano que quiero saludar, que es nuestro ejemplo a seguir, siempre ha sido nuestro ejemplo a seguir. Y no hay que ser tan valiente, simplemente tener deseos de luchar por la libertad, la democracia de Cuba y manifestarse uno con deseos de luchar por la libertad en Cuba. Ahora, señor Báez, retomando el caso pendiente, decía usted que fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario y que esperan todavía un proceso legal. No le entregaron, como decía usted, ningún documento acerca de los cargos que se le presentan. ¿A usted le parece que esta es una nueva modalidad, este arresto domiciliario del régimen cubano, para poder seguir diciendo a Estados Unidos que no tendrán presos políticos? Por supuesto, esto es una más de las maniobras que ellos hacen, pero mira, nos están acusando de desacato, de resistencia, de alteración del orden público, y eso en realidad no fue lo que ocurrió ahí. Nosotros somos activistas pro derechos humanos y ellos no quieren reconocer que somos presos políticos cuando vamos a prisión, cuando somos encarcelados, y tienen que inventar alguna causa para poderse salir con la suya. Pero esto es una forma de ellos tratar de frenar acá a la oposición, algo difícil, es muy difícil, porque nosotros estamos decididos y dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer en el escenario que merite la pena y que podamos llegar, porque como ustedes conocen hay muchas detenciones arbitrarias, hay una represión fortísima aquí a nivel de toda la nación cubana con todos los activistas pro derechos humanos. Muy bien, agradecemos a Saqueo Báez Guerrero, activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue recientemente liberado después de haber sido encarcelado el pasado 20 de septiembre junto con otros 2 activistas. Muy buena noche. Buenas noches.